Me presento, soy Edgar Alfredo Gil y voy a presentar el tema de generadores de corriente directa para la materia de máquinas eléctricas impartidas por el ingeniero José Alfredo Sendejas Tepichín. Tenemos un generador de corriente continua o también llamado dínamo, que esto es una máquina rotativa a la cual se le suministra energía mecánica y se transforma en energía eléctrica en corriente continua. Una forma de definir al generador de corriente continua es que es una máquina eléctrica que produce energía eléctrica en forma de corriente continua aprovechándose del fenómeno de inducción electromagnética. Para ello está dado de un armazón fijo, un estator encargado de crear el campo magnético en cuyo interior gira un cilindro llamado rotor donde se caracteriza la fuerza electrónica inducida. Tenemos al estator. Este consta de un electroimán cargado para crear un campo magnético fijo conocido como el nombre de inductor. Y tenemos al rotor, que es un cilindro donde se enrolla bobina de cobre que se hace girar a una cierta velocidad cortando el flujo inductor y que se conecta como inducido. Para la operación y la descripción de los campos magnéticos podemos decir que es introducir una fuerza mecánica al sistema y mediante el flujo magnético que existe dentro de los dos polos poder generar una corriente eléctrica en el sistema, esto mediante la fuerza aplicada y la dirección de los campos magnéticos, pudiendo ser demostrada por el principio de la mano derecha o también por el producto cruz de la fuerza que estamos impartiendo por el producto cruz de los campos magnéticos, esto para generar una corriente eléctrica dentro de nuestro sistema. Para generar el voltaje es necesario romper las líneas de campo que existen, esto mediante una fuerza externa que nosotros estaremos aplicando al campo, haciendo rotar el rotor y rompiendo los campos magnéticos que existen por los imanes que se encuentran presentes. Esto lo podemos ver con la siguiente imagen. En la espira rotatoria, cuando está en el instante más vertical en el sistema, podemos ver que existe un voltaje cero, pues no está rompiendo ningún campo magnético, pero en el siguiente instante, cuando se encuentra en horizontal, podemos ver que se encuentra rompiendo un campo magnético, por lo cual el voltaje será el máximo presente. Y así transcurriendo en un sistema de un ciclo, en el siguiente instante, en el instante C, podemos ver que el ciclo se vuelve a repetir en verticalmente, por lo cual su voltaje se irá a cero. Y posteriormente en el instante D podemos ver que se encuentra horizontalmente, por lo cual su voltaje volverá a ser el máximo, así hasta terminar el ciclo. Ahora, para que nuestra corriente siempre sea continua, tenemos que tener en la salida del sistema un conmutador. Esto para hacer que nuestra salida siempre sea positiva y tener una corriente continua en un solo sentido. Esto se genera poniendo en la salida dos escobillas puestas de cierta manera para que genere una corriente eléctrica de uno de sus lados positiva y uno de sus lados negativa, esto dependiendo del sistema que nosotros tratemos. Esto debido a que las espiras, al estar en uno de los dos polos, generarán corrientes contrarias. Esto quiere decir que al girar, su corriente eléctrica cambiará de sentido porque estamos aplicando una fuerza y un campo magnético que lo mantenemos constante, pero nuestra corriente se invertirá siempre en una sola dirección para cada uno de los lados. Esto podemos usar unas escobillas que estén separadas entre sí, una en el lado derecho y una en el lado izquierdo, para que en uno de los dos lados siempre genere el mismo tipo de corriente eléctrica. Eso sería todo, gracias por su atención.